Nadie lo vio venir. Fue un gesto silencioso, casi invisible, pero con el peso de una sentencia. Una carta de renuncia se deslizó suavemente bajo una pesada puerta de caoba en Clarence House, y ese simple papel ha desatado una verdadera tormenta dentro de los muros del palacio. No estamos hablando de cualquier empleada. Se trata de la ayudante más confiable de Camila, su secretaria privada, la mujer que custodiaba los secretos de la reina consorte. Ella ha decidido marcharse, abandonando el círculo más íntimo de la realeza. La razón oficial son solo 3 palabras, pero son devastadoras. Condiciones de trabajo imposibles. Esas palabras han sacudido a la monarquía hasta sus cimientos. Pero antes de adentrarnos en lo que esto significa realmente para el futuro de la familia real, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle de esta historia que apenas comienza. El palacio apenas había abierto los ojos esa mañana cuando los susurros comenzaron a correr como la pólvora por los pasillos. No fue un anuncio público oficial. No, todavía no. Fue algo más calculado. Una filtración controlada, una señal estratégica. Para cuando el Palacio de Buckingham intentó reaccionar y publicar un comunicado frío y estéril, la noticia ya había explotado en todas las portadas. El momento elegido no fue un accidente. Parecía que alguien quería que el mensaje se escuchara alto y claro. Algo anda terriblemente mal detrás de las cortinas de terciopelo de la vida real. Camila, a quien siempre hemos visto como la reina consorte de voluntad de hierro al lado del rey Carlos, ahora se encuentra expuesta. Su círculo de confianza se ha roto en pedazos, su voz más leal se ha apagado. Los testigos cuentan una escena de película. La noticia estalló justo cuando la reina consorte estaba en medio de un compromiso oficial. Estaba allí, de pie ante las cámaras, sonriendo, pero con los dientes apretados, mientras su teléfono vibraba una y otra vez dentro de su bolso, sin descanso. Minutos después, dicen que simplemente desapareció del evento. Volvió a aparecer casi 1 hora más tarde, pero su rostro ya no era el mismo. Se la veía visiblemente tensa, agotada. Fue en ese preciso instante cuando los susurros se convirtieron en rugidos. La Casa Real, que siempre se muestra pulida y ensayada, había sido tomada por sorpresa. Y cuando la prensa intentó acercarse al personal de Camila, buscando respuestas, todas las puertas se cerraron. Todas, excepto para una confirmación escalofriante. Sí, la renuncia ocurrió. Sí, la carta es real. Y no habrá más discusiones al respecto. Pero discusión fue exactamente lo que estalló entre los que conocen los secretos del palacio. Una historia diferente, mucho más oscura, comenzó a salir a la superficie. Se habla de gritos a altas horas de la noche, retumbando en los pasillos de Clarence House. Surgen informes de que Camila, supuestamente, perdía los estribos con sus asesores por errores en la agenda, decisiones de vestuario o por sentirse eclipsada en sus apariciones públicas. Y según dicen, su secretaria privada era el escudo humano, la persona que absorbía toda esa frustración, protegiendo a los demás de la ira de la reina. Durante años ella cargó con ese peso en silencio. Hasta ahora, la idea de que esto fue solo un momento de crisis aislado no se sostiene. Si miramos de cerca el último año, las señales estaban ahí, escritas en la pared. Había una fricción creciente entre el equipo de Camila y los asesores principales del rey Carlos. Vimos un cambio en la actitud pública de la reina consorte, menos cálida, más reservada, más a la defensiva. De repente, una cancelación aquí, un retraso allá. La imagen cuidadosamente construida de Camila comenzó a mostrar grietas, y ahora, con esta salida repentina, esa imagen ha colapsado bajo su propia presión. Dentro de los muros reales, esto no se está tratando como un simple cambio de personal. Se está tratando como un síntoma, como una advertencia de que algo mucho más grande se está desmoronando. Porque en un mundo gobernado por la imagen, la lealtad y los secretos guardados bajo llave,
Una renuncia tan dramática no termina con un simple adiós. Deja ecos, deja pistas y, sobre todo, deja consecuencias. Pero, ¿quién era realmente esta secretaria privada? ¿Y qué secreto se llevó con ella al cruzar las puertas del palacio? Ella no era solo una secretaria. Ella era la sombra detrás del trono. Era la estratega que conocía cada horario, cada llamada privada, cada susurro que Camila se atrevía a pronunciar en confianza. Su renuncia no fue solo por estrés. Fue una declaración de principios. Y ahora su silencio es ensordecedor. Durante más de 15 años, ella fue mucho más que una pieza en la logística real. Fue la mano derecha de Camila, la arquitecta de la discreción, la encargada de poner orden en medio del caos. A través de los escándalos, a través de las guerras mediáticas, a través de cada ciclo de prensa turbulento, ella se mantuvo firme al lado de la reina consorte, tejiendo los hilos de la supervivencia mientras otros se derrumbaban. Conocía el ritmo de los días de Camila mejor que nadie, a veces mejor que la propia Camila, y esa lealtad, esa firmeza, le otorgó un poder raro en una institución famosa por mantener a sus cortesanos en la sombra. Pero algo cambió. Fue algo silencioso, gradual, y luego, de repente, todo se rompió. En los últimos meses, se decía que ella se había vuelto cada vez más distante de los asuntos del palacio. La relación cercana que tenía con Camila comenzó a enfriarse. Donde antes había susurros cálidos, ahora solo había breves asentimientos con la cabeza. Donde antes había estrategia compartida, ahora había silencios tensos. Los que estaban dentro notaron los cambios, pero no se atrevieron a hablar en voz alta hasta que fue demasiado tarde. Hubo rumores de que comenzó a rechazar órdenes de último minuto, que se resistió a los cambios bruscos de agenda y a las exigencias que Camila lanzaba sin consultar. Lo que antes se veía como una guía firme, pronto se sintió como un conflicto abierto. Pero, ¿qué fue lo que realmente creó esa distancia? ¿Fue el agotamiento puro o fue la desilusión total? Los empleados comenzaron a notar las señales finales. A menudo se la veía salir del palacio muy tarde en la noche, aferrada a una carpeta con una expresión en el rostro que nadie podía descifrar. No fue solo una vez. En más de una ocasión, los testigos la vieron allí, parada en el pasillo, justo afuera del estudio de Camila, esperando demasiado tiempo antes de ser finalmente llamada a entrar. Era una imagen desoladora, la mujer que antes entraba sin tocar, ahora reducida a una visita inoportuna. La dinámica de poder había cambiado drásticamente, y con ella el tono de todo lo demás. Detrás de las manos enguantadas de los sirvientes, se susurraban historias sobre la paciencia perdida de Camila. Dicen que un simple descuido en el menú del almuerzo provocó un estallido de ira en privado. Y su secretaria, siempre compuesta, siempre profesional, recibió el golpe sin decir una palabra. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Un informante del palacio lo describió con una claridad brutal. Ella estaba atrapada entre expectativas imposibles, obligada a controlarlo todo, pero culpada por cualquier cosa que saliera mal. Su cercanía a Camila, que antes era su escudo, se había convertido en su jaula. A medida que aumentaban las tensiones en la monarquía y las rivalidades se profundizaban, ella soportó el estrés en silencio, hasta que finalmente no pudo más. Su renuncia no fue un colapso nervioso, fue una decisión. Fue un acto deliberado para retirarse de un sistema en el que ya no creía, un sistema que exigía lealtad absoluta, pero que no ofrecía ni una gota de humanidad a cambio. Ella no se fue como alguien que se rinde, se fue como un testigo, y lo que vio, lo que tuvo que soportar, es probablemente mucho más inquietante de lo que cualquier comunicado público admitirá jamás. Pero, ¿qué hizo que esos pasillos fueran tan invivibles? ¿Quién estaba avivando las llamas desde adentro? La verdadera guerra no es externa en absoluto, se está librando dentro de los propios muros del palacio. Mientras Camila intenta consolidar su imagen pública como reina consorte,
Los expertos revelan una guerra invisible que ruge bajo la superficie, y es una guerra que ella podría estar perdiendo. Lo que al público le parecía un ascenso elegante al trono, a puerta cerrada era una batalla de voluntades entre el viejo orden real y el nuevo poder que Camila buscaba desesperadamente ejercer. La firma, esa maquinaria de jerarquía real, profundamente arraigada y con siglos de antigüedad, nunca le dio la bienvenida a Camila por completo, y ella lo sabía. Aunque llevaba el título y caminaba al lado del rey, su influencia seguía siendo vigilada, medida y, a menudo, recortada por la misma institución que ella esperaba moldear. Esa tensión se filtró en su oficina, infectando el ambiente de trabajo con un tono constante de actitud defensiva, desconfianza y urgencia. Su secretaria privada, que alguna vez fue la mediadora entre Camila y la tradición, se convirtió en un desafortunado peón en un despiadado juego de ajedrez. Quedó atrapada entre su lealtad a la reina consorte y la presión de los poderosos agentes reales, quienes veían la creciente ambición de Camila como una amenaza. Dentro del palacio, los informes hablaban de choques amargos entre el equipo de Camila y los asesores principales del rey Carlos. Las reuniones, que antes eran cordiales, se volvieron frías. Se revertían decisiones a sus espaldas. Sus propuestas eran rechazadas con una jerga burocrática que solo servía para enmascarar una resistencia profunda. Se dice que Camila comenzó a exigir una voz más fuerte en las decisiones de protocolo. ¿Dónde se paraba? ¿Quién se paraba a su lado? ¿Cómo se proyectaría su imagen junto a la de Catherine, Kate? Cada pequeño detalle se convirtió en un campo de batalla. Sin embargo, la firma se mantuvo inflexible. La tradición real tiene su propio orden jerárquico, y ningún título, por mucho que se haya luchado por él, podría reescribir eso de la noche a la mañana. La secretaria privada se encontró caminando por una cuerda floja diplomática. Fue arrastrada al centro de disputas territoriales sobre todo, desde informes de eventos hasta los horarios de visitas al extranjero. Los conocedores del palacio afirmaron que la presionaron para que siguiera la línea de la firma o se arriesgara a la ira de Camila, y la tensión comenzó a notarse. Ya no era solo una organizadora, era un muro de contención, absorbiendo la presión de ambas direcciones hasta que finalmente la consumió. Un incidente en particular se convirtió en la chispa que encendió todo. Un desacuerdo sobre los asientos en un evento real de alto perfil escaló hasta convertirse en una confrontación total. Según los informes, Camila exigió una ubicación que elevara simbólicamente su estatus. Mientras los asesores principales citaban precedentes históricos para negarse, el evento siguió adelante, pero el mensaje fue claro. Su poder tenía límites. Camila, furiosa por lo que percibió como un desaire, supuestamente se volvió contra su propio equipo por no haber asegurado su lugar. La secretaria privada se llevó la peor parte, acusada de no defenderla con suficiente fuerza, a pesar de estar atada de manos por fuerzas que estaban mucho más allá de su control. Y luego estaba la microgestión. El hábito de Camila de hacer cambios de último minuto, reordenar horarios y anular planes ya preparados, creó un caos absoluto. El personal luchaba por mantener el ritmo. Y la secretaria, que una vez fue la calma dentro de la tormenta, se encontró siendo culpada por un caos que ella no podía contener. Su autoridad se debilitó, su posición se volvió insostenible, su papel se transformó. Pasó de ser una estratega de confianza a ser un chivo expiatorio desechable. Pero esta no fue la primera señal de colapso, fue simplemente la más pública. Ella no fue la primera. Detrás de la cortina de la estabilidad real yace un rastro de salidas silenciosas, jubilaciones anticipadas y crisis nerviosas. Todo conectado al reinado de una sola mujer tras bastidores. Y ahora, esos ex empleados están empezando a hablar con mucho cuidado. En los últimos 12 meses, al menos 3 miembros del personal de menor rango han desaparecido silenciosamente del círculo íntimo de Camila. Sin anuncios, sin comunicados de prensa, solo un vacío silencioso
donde antes había estructura. Para una monarquía obsesionada con el orden, ese silencio dice más que 1000 palabras. Los susurros sobre el agotamiento, los colapsos nerviosos y las huidas repentinas ya no son rumores aislados. Han formado un patrón demasiado claro para ser ignorado. Cuando se les presionó, los antiguos empleados se negaron a hablar oficialmente, temiendo represalias. Pero desde el anonimato, sus historias brotaron como un suspiro contenido durante demasiado tiempo. Describieron Clarence House no como un refugio de calma y elegancia real, sino como una olla a presión, un lugar donde cada movimiento era monitoreado, cada tono de voz evaluado y cada fracaso, por pequeño que fuera, castigado con rapidez. Lo que emergió de sus testimonios fue la imagen inquietante de un lugar de trabajo gobernado por el miedo. Un exayudante lo definió con una frase que hiela la sangre: el ambiente era emocionalmente radiactivo. Otro fue más directo, simplemente lo llamó un campo de batalla. Los cambios de humor volátiles de la propia reina consorte eran, según dicen, la norma, no la excepción. En un momento las risas podían resonar por el pasillo. Al siguiente, un portazo, un estado de ánimo destrozado y alguien empacando sus cosas en silencio. Varios conocedores afirmaron que Camila mantenía un control férreo sobre el acceso al rey, prohibiendo al personal subalterno hablar directamente con él sin su aprobación previa. Los mensajes tenían que ser filtrados, incluso cuando eran urgentes. La jerarquía no solo se respetaba, se usaba como un arma. Una exasistente, que ahora trabaja lejos de la esfera real, describió un nivel de control escalofriante. Afirmó que Camila exigía lealtad total, disponibilidad las 24 horas y una obediencia inquebrantable. Las peticiones llegaban a medianoche, los correos electrónicos al amanecer. Los fines de semana desaparecían entre revisiones interminables de discursos y sesiones informativas que Camila, supuestamente, cambiaba por puro capricho. No había un interruptor de apagado. Ella dijo con tristeza: no era un trabajo, era servidumbre. Y aunque nadie se atrevía a confrontarlo abiertamente, todos sintieron el cambio. Camila ya no era la forastera tratando de demostrar su lugar. Había llegado a la cima y quería que la corte se moldeara a su imagen y semejanza. Pero no fue solo el comportamiento de Camila lo que envenenó el clima, fue su paranoia. Fuentes cercanas al personal sugieren que Catherine, la princesa de Gales, se había convertido en una amenaza silenciosa para la autoridad de Camila. La creciente influencia de los miembros más jóvenes de la realeza, su gracia natural y su atractivo global, supuestamente carcomían a la reina consorte. Se dice que Camila escudriñaba cada titular que elogiaba a Catherine. Vigilaba las tendencias en las redes sociales. Le molestaba profundamente cuando el equipo de Catherine recibía elogios por modernizar la imagen de la firma. Esa envidia, ese miedo a ser eclipsada, se filtró en cada reunión de personal, en cada sesión de estrategia, en cada instrucción susurrada. Infectó el ambiente con una tensión tan espesa que estrangulaba incluso a los cortesanos más experimentados. Y así, las salidas continuaron, silenciosas, no dichas, encubiertas con un lenguaje vago y declaraciones pulidas. Pero dentro del palacio, el daño era real. La oficina de la reina consorte se estaba desangrando de gente, y la moral estaba por los suelos. Porque cuando el miedo gobierna, la lealtad muere. Y a medida que la presión interior se volvía insoportable, las grietas ya no podían contenerse. Solo faltaba un evento para que todo explotara. Se suponía que iba a ser una muestra de unidad. En cambio, se convirtió en un campo de batalla silencioso. La gala de Windsor fue el punto de quiebre. Fue una noche marcada por miradas fulminantes, movimientos de poder y un momento fatídico que condujo directamente a la renuncia. La velada había sido diseñada como un escaparate de solidaridad real, elegancia y fuerza interna. Sin embargo, detrás de la fachada brillante, se libraba una guerra de control en un silencio brutal.
Las tensiones entre Camila y Catherine habían estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie durante mucho tiempo. Pero esa noche, las corrientes subterráneas salieron a la luz frente a diplomáticos, nobles y las cámaras del mundo. Según múltiples fuentes del palacio, un intercambio agudo y susurrado entre las dos mujeres en un pasillo, apenas unos minutos antes de que comenzara la gala, envió ondas de choque a través del equipo de la reina consorte. Al principio se filtraron pocos detalles, pero lo que salió a la luz fue condenatorio. Camila se sintió humillada, eclipsada y tomada por sorpresa, por lo que vio como un acto deliberado para socavar su autoridad. Y parada en medio de este campo de batalla invisible estaba su secretaria privada, arrastrada a un conflicto que no podía controlar ni calmar. El primer golpe llegó con el vestido. La elección de Camila, supuestamente un traje hecho a medida y coordinado con semanas de antelación, fue abruptamente eclipsada por el conjunto de último minuto de Catherine. Se dice que este cambio fue impulsado por estilistas alineados con el equipo de los príncipes de Gales. El efecto fue devastador. La prensa instantáneamente aclamó el look de Catherine como la perfección de la futura reina, dejando a Camila echando humo en privado por lo que ella creía que no era ninguna coincidencia. La secretaria privada, que había aprobado el look y los tiempos de Camila semanas antes, ahora estaba bajo fuego. Esa única decisión de moda marcó el tono de la noche. Fue una guerra de apariencias, gestos sutiles y desprecios estratégicos. Luego vino la disposición de los asientos, un punto de conflicto histórico en el protocolo real. Camila, por derecho de rango, esperaba una cierta prominencia en la mesa principal. Pero cuando llegó, la configuración había cambiado. Catherine y William estaban sentados más cerca de los dignatarios clave y los invitados extranjeros. Camila fue colocada más abajo, visible pero periférica. Su furia fue inmediata y aterrizó directamente sobre su personal. Aquellos que vivieron la situación de cerca lo confirmaron. La reina consorte no dudó en culpar a su secretaria por el descuido. La acusó, sin rodeos, de haber fallado en su deber más sagrado, proteger su estatus. En el mundo de la realeza, donde cada asiento y cada gesto hablan más que 1000 discursos, el simbolismo no podía ser más claro. Camila estaba siendo apartada, empujada hacia los márgenes, y ella lo sabía perfectamente. La gala se arrastró penosamente bajo una niebla de tensión insoportable, pero detrás de escena, el caos ya estaba hirviendo. Cuentan que Camila apartó a su secretaria durante la recepción. Su voz era fría, controlada, pero sus palabras cortaban como cuchillos. Lo que debería haber sido una velada triunfal terminó con una retirada dramática. Camila abandonó el comedor privado antes incluso de que se sirviera el postre. Y detrás de ella, pálida y en absoluto silencio, caminaba su secretaria. Para muchos, ese fue el momento exacto en que la renuncia echó raíces. Fue la confirmación final de que la fractura era completa. El mundo interior de la reina consorte estaba implosionando, y la persona encargada de mantenerlo unido acababa de ser sacrificada en la caída. Pero quizás las pistas más reveladoras no se encontraron en público. Estaban escondidas en una sola página, doblada y abandonada sobre un escritorio. Era breve, era mordaz, y nunca debió hacerse pública. Pero alguien la vio. Y lo que encontraron allí no fue solo una carta de renuncia rutinaria, fue una súplica, una advertencia y una línea que rompió para siempre el silencio real. La carta ocupaba solo una página, escrita a máquina y firmada con una rebeldía silenciosa. No hubo grandes despedidas, no hubo sutilezas diplomáticas, solo la verdad cruda y sin filtros de alguien que había llegado a su punto de quiebre dentro de una de las instituciones más controladas del mundo. Según las fuentes que lograron leer el contenido antes de que desapareciera tras puertas cerradas, la carta comenzaba con una frase que marcaba el tono de todo lo demás. El entorno que he soportado ya no es sostenible. Desde esa primera oración quedó claro. Esto no era una dimisión laboral. Era una revelación,
una confesión de un estrés psicológico tan profundo que había logrado fracturar a una mujer que llevaba décadas dominando el arte de la discreción y sobreviviendo al caos de la monarquía. Más abajo en la página, surgieron las palabras más condenatorias. Se me ha pedido encubrir comportamientos que ya no podía justificar. No se mencionaron nombres, no hubo fechas, ni acusaciones directas. Pero la implicación era inconfundible. La secretaria se había convertido en cómplice. Se le había obligado a enmascarar algo, a proteger acciones del escrutinio público, a doblar los límites del protocolo real no por el bien de la corona, sino por conveniencia personal. Se hablaba de infracciones, no una, sino repetidas. Algunas quizás pequeñas, pero otras que comprometían tanto su integridad personal como la confianza en la institución. Estas no eran las palabras de una empleada cansada. Eran las frases cuidadosamente elegidas de alguien que intentaba proteger su propio legado de aquello que la habían obligado a permitir. Pero la frase que atravesó los muros del palacio y resonó en cada rincón de las redacciones de prensa británicas fue esta. Temía perderme a mí misma por completo si me quedaba. Solo 12 palabras. Pero cargaban con el peso de 1000 verdades no dichas. Para una mujer cuya carrera entera se había definido por la lealtad, el equilibrio y la contención, admitir algo así fue nada menos que una explosión. La prensa nunca consiguió la carta completa. El Palacio de Buckingham negó inmediatamente su autenticidad y se negó a publicar cualquier versión oficial. Pero ya era demasiado tarde. Para entonces, extractos cuidadosamente seleccionados ya circulaban en los círculos de élite y en correspondencias privadas. El mensaje había salido, y una vez fuera, la reacción fue rápida y brutal. El palacio intentó desesperadamente reformular la historia, impulsando narrativas sobre opciones de salud personal o transiciones profesionales. Pero nada de eso sonaba a verdad. Había demasiados informantes hablando, surgieron demasiadas contradicciones, y el silencio sepulcral desde la oficina de Camila solo empeoró las cosas. Cada intento de control solo echaba más leña al fuego de la especulación. ¿Por qué negar algo con tanta intensidad si no es condenatorio? ¿Por qué ocultar una carta si no hay nada que temer? Detrás de escena, el control de daños se convirtió en la prioridad número 1. Sin embargo, incluso mientras los asesores principales trabajaban para reparar la ruptura, las consecuencias crecían, porque mientras el palacio intentaba contener la narrativa, una nueva tormenta de fuego se encendía, esta vez desde dentro del propio linaje real. Ella nunca levantó la voz, no lo necesitaba. Mientras el mundo de Camila se deshilacha por los bordes, Catherine, la princesa de Gales, asciende con una precisión silenciosa. La exsecretaria pudo haber sido la primera víctima de una guerra más profunda y silenciosa por el alma de la corona. Dentro del palacio, pocos se atreven a hablar en voz alta sobre este cambio de poder, pero todos lo sienten. Catherine, alguna vez vista solo como la esposa hermosa y equilibrada del heredero, se ha convertido lentamente en el centro gravitacional alrededor del cual gira la próxima generación de la monarquía. Los asesores principales han comenzado a gravitar hacia su órbita, no por rebelión, sino por reconocimiento. Su enfoque es medido, su influencia es tranquila, pero su presencia se ha vuelto innegable. Incluso los dignatarios extranjeros han comenzado a solicitar audiencias privadas con ella, citando su gracia y su claridad. Mientras una reina lucha por mantener su imagen, la otra simplemente existe, y con eso ya está ganando. Se nota en el aire. Está en la forma en que maneja sus compromisos, en la eficiencia casi militar de su equipo, y en cómo su nombre ahora aparece cada vez más en la cima de los informes reales más importantes. Despacio, en silencio, sin hacer ruido, Catherine se ha convertido en la arquitecta no oficial del futuro de la monarquía. Y lo peor para Clarence House es que Camila lo ve, lo siente. Los cambios parecen pequeños si se miran por separado, pero cuando se unen, forman una estrategia impecable. Catherine aparece en más funciones de estado críticas. Sus discursos han elevado su tono.
Su sincronización es perfecta. En los eventos, la sientan en lugares más centrales y la cobertura de prensa que recibe es cada vez más brillante. Mientras tanto, Camila se encuentra luchando, casi a manotazos, para mantener su relevancia en un sistema que parece estar avanzando, suave pero deliberadamente, sin ella. El contraste entre estas dos mujeres no podría ser más crudo. Una es tensa, reactiva, siempre a la defensiva. La otra es tranquila, colaborativa y compuesta. Los exempleados describen el estilo de trabajo de Catherine con una palabra: empoderador. Al de Camila, en cambio, le han puesto una etiqueta mucho más oscura: controlador. Y para alguien como Camila, que ha pasado décadas arañando su camino hacia la aceptación pública, esa comparación no es solo una molestia, es una herida profunda. Supuestamente, Camila ve la creciente popularidad de Catherine como algo más que una simple narrativa de los medios. Para ella, es una amenaza a largo plazo, una que no se puede descartar ni suavizar con unas cuantas fotos sonrientes y comunicados educados. Hubo susurros de que Camila comenzó a escudriñar cada movimiento que hacía Catherine, cada decisión que la colocaba aunque fuera un paso por delante. Su frustración, que antes se limitaba a sus círculos privados, comenzó a filtrarse en el lugar de trabajo, alimentando la tensión y la sospecha. Los conocedores dicen que la reina consorte no podía ignorar la inevitabilidad del futuro, y eso la aterrorizaba. Pero lo que hace que este cambio sea aún más explosivo es una reunión que nadie vio venir: el encuentro prohibido. Semanas antes de la renuncia, la secretaria privada de Camila fue vista hablando con miembros clave del equipo de Catherine. Fue una conversación no programada, descrita como inusual y tensa. Los detalles siguen siendo escasos, pero para aquellos que entienden los códigos del palacio, el simbolismo era demasiado poderoso para ignorarlo. ¿Fue una traición? ¿Fue una súplica de apoyo? ¿O fue algo más deliberado? Una señal de que las alianzas estaban cambiando de bando. Cualquiera que fuera la intención, el impacto fue inmediato. Se informa que Camila confrontó a su secretaria días después, en lo que el personal del palacio describió como una ruptura final e irreversible. La verdad es que la secretaria pudo haber elegido simplemente un futuro en el que podía creer, en lugar de un pasado que la había desgastado hasta los huesos. Y al hacerlo, se convirtió en la primera herida abierta en una guerra silenciosa que ahora amenaza con rasgar las costuras de la monarquía. Pero si Camila pensó que con la salida de su secretaria sus batallas internas habían terminado, estaba gravemente equivocada. El golpe final vendría desde dentro de su propia casa. Ahora circulan susurros de que esta renuncia no fue una retirada. Fue un ataque estratégico. ¿Fue la salida de la ayudante parte de un plan mayor? ¿Y podría ser ella quien esté filtrando los secretos que podrían destrozar el control de Camila para siempre? En las horas y días posteriores a la renuncia, los muros del palacio no se quedaron en silencio. Comenzaron a temblar. Al principio fue solo especulación, pero rápidamente los murmullos tranquilos se convirtieron en preguntas alarmadas. Alguien, al parecer, había comenzado a hablar. Y no estaba hablando con los tabloides ni con la prensa rosa. Estaba hablando con individuos con acceso, con alcance y con la capacidad real de cambiar la narrativa interna de la institución. Informes no confirmados sugieren que la ex ayudante, ahora fuera del círculo oficial de Camila, podría haber compartido documentos restringidos con figuras de alto nivel fuera del dominio de la reina consorte. Los detalles son escasos, pero según un informante, tuvo lugar una conversación de alto nivel que involucraba referencias a correspondencia privada, cambios inexplicables en el calendario y, posiblemente, incluso memorandos privados que describían el comportamiento detrás de las puertas del palacio. La intención es desconocida, pero las consecuencias ya están ondulando a través del núcleo de la monarquía. Casi de la noche a la mañana, las comunicaciones reales se pusieron bajo un escrutinio más estricto. La actividad de correo electrónico, que antes fluía libremente entre departamentos, se restringió. Los protocolos de encriptación fueron revisados repentinamente.
Los registros de acceso, verificados y vueltos a verificar. Aquellos que alguna vez trabajaron libremente bajo el paraguas de Camila, ahora operaban bajo una nube negra de sospecha. Las reuniones de personal se hicieron más cortas, las conversaciones más cautelosas. Se dice que la propia Camila, indignada, comenzó a realizar controles sorpresa con su personal restante, confrontando a algunos directamente sobre dónde residían realmente sus lealtades. Se dice que una ayudante salió llorando después de un interrogatorio intenso y profundamente personal. La reina consorte, ahora rodeada de silencio, parecía convencida de que la traición había venido desde adentro y que tal vez todavía persistía allí. Y luego vino la lista negra. El nombre de la exsecretaria fue eliminado silenciosamente de las listas de los próximos eventos reales. No solo se le prohibió el acceso, se la borró por completo, sin contacto, sin reconocimiento, sin un «gracias por sus servicios». Fue una eliminación fría y calculada que señalaba un hecho escalofriante. Ella era ahora persona non grata. Sin embargo, eso solo profundizó la intriga, porque a medida que desaparecía de los listados públicos, su historia crecía más fuerte en los círculos privados. Los periodistas comenzaron a recibir pistas extraoficiales, off the record. Los reporteros del palacio notaron cambios sutiles y repentinos en las narrativas internas. Alguien anónimo, cuidadoso e implacable estaba remodelando la conversación en torno a Camila, pieza por pieza. Pero lo que echó más gasolina al fuego de la especulación fue el misterio de una carpeta perdida. No fue solo la mujer la que se fue. Según dos fuentes independientes, algo más desapareció de su escritorio casi al mismo tiempo. Una carpeta de cuero rojo. Su contenido sigue siendo un misterio absoluto. Pero los susurros sugieren que no eran papeles comunes. Podría haber contenido informes internos, registros de correspondencia privada o incluso notas escritas a mano, tomadas en el calor del momento. El palacio se ha negado a comentar, pero su ausencia se ha convertido en una fuente de inquietud creciente detrás de las puertas cerradas. Si ese archivo existe, y si fue sacado deliberadamente, no es solo un documento perdido, es una bomba de tiempo, y el reloj no corre para la institución, corre para Camila. Mientras tanto, la exayudante permanece en las sombras, silenciosa, invisible, pero, curiosamente, más poderosa que nunca. Con cada día que pasa, su silencio se convierte en una declaración por sí mismo, en un símbolo, en una amenaza, en una tormenta que espera para estallar. Porque en la monarquía, la ausencia no es solo vacío, es un cálculo. Y este vacío en particular es tan ruidoso que resulta imposible de ignorar. Mientras la monarquía se prepara para la próxima onda de choque, una pregunta resuena más fuerte que nunca. Alguna vez celebrada como la reina consorte que soportó el escándalo y se mantuvo firme junto a su rey, Camila ahora se encuentra aislada, rodeada de susurros, filtraciones y renuncias. A medida que se acumulan las nubes de tormenta, la verdadera pregunta ya no es qué pasó, sino qué viene después. Detrás de las puertas doradas, el ambiente ha cambiado. Ya no es tensión, es pura gestión de crisis. Las voces dentro del establecimiento real piden a gritos una revisión interna de las prácticas de personal dentro de Clarence House. Lo que antes parecía una serie de partidas desafortunadas, ahora ha formado un patrón de disfunción demasiado evidente para esconderlo debajo de la alfombra. La renuncia de la ayudante más importante de Camila no solo sacudió a su equipo personal, sacudió la confianza de la monarquía en su capacidad para mantener el control. El personal está al límite. Se habla de más renuncias flotando por los pasillos, y la maquinaria que alguna vez fue unida detrás de la reina consorte ha comenzado a fracturarse sin remedio. El rey Carlos, conocido por su lealtad y discreción, está, según se informa, profundamente preocupado por el desmoronamiento dentro de la casa de su esposa. Hacia afuera, se mantiene solidario. Pero aquellos más cercanos a él
dicen que ya no descarta esta inestabilidad creciente como simples disputas internas. La carga de restaurar el orden ahora recae sobre los asesores del palacio, quienes, según se dice, están presionando por un cambio radical de estrategia. A puerta cerrada, recomiendan un reinicio público. Volver a presentar a Camila ante la gente, no como la reina asediada y a la defensiva, sino como una figura tranquila y recentrada que está por encima del caos. Es un giro delicado, lleno de riesgos, especialmente si se filtran más detalles de la carta de renuncia o de esos archivos internos perdidos. Sin embargo, incluso mientras se planea este reinicio, los juegos de poder internos continúan. Los rumores giran en torno a más salidas, nombres susurrados al pasar, conversaciones que se detienen abruptamente cuando otros entran en la habitación. Se vislumbran despidos estratégicos en el horizonte, mientras Camila busca arrancar de raíz lo que ella ve como deslealtad. Pero cada acción corre el riesgo de alimentar la narrativa de que su reinado se está desmoronando. Los aliados son cada vez más difíciles de encontrar. La confianza se está erosionando y cada movimiento está siendo escrutado en busca de signos de debilidad. Para una institución construida sobre la imagen y el control, este nivel de ruptura interna no es solo alarmante, es peligroso. Mientras tanto, la propia monarquía lucha por mantener la unidad. Se han formado facciones en silencio, alineándose detrás de visiones diferentes del futuro de la corona. Por un lado, los tradicionalistas, aferrados a la autoridad de Camila y a las viejas costumbres. Por el otro, los modernistas, que se agrupan alrededor de William y Catherine como los inevitables portadores de la antorcha. La posición de Camila, una vez cimentada por el matrimonio y el deber, ahora depende de algo mucho más frágil. No de títulos, no del legado, sino de la supervivencia pura. Sus enemigos ya no son críticos anónimos en los tabloides. Están en las mismas habitaciones donde se toman las decisiones. Y su destino, como el de tantos antes que ella, puede decidirse no por grandes gestos, sino por el cambio silencioso y cuidadoso de la política palaciega. Porque al final, el poder real nunca se toma a la luz del día. Se entrega en las sombras, detrás de puertas cerradas, con un silencio más fuerte que cualquier corona. La monarquía ha capeado tormentas antes, pero nunca una como esta. Gracias por ver este video. Por favor, no olviden darle me gusta y suscribirse, y nos vemos en la próxima historia. En la próxima historia. En la próxima historia. En la próxima historia.